Pero el viernes yo le hablé a ustedes de varias situaciones en las que Dios se había manifestado en mi vida. Le hablé del nietecito mío, que Dios había trabajado en él, que Dios había hecho el trabajo en él, porque nació con las dos arterias del corazón al revés. O sea, la que llevaba la sangre a la cabeza estaba yendo al pulmón, y la que estaba yendo al pulmón iba al corazón. Y Dios me dijo en una oración que no me preocupara que él se iba a salvar. Y se lo dije a mi esposa, se lo dije a mi hija, digo, tengan confianza que él se va a salvar. Luego de eso, el niño se salvó. Entonces, cuando la niña llevó al niño al médico, ya que había salido del hospital, el médico le dijo que le iban a tener que poner un stent cuando él tuviera 1 año de vida. Otra vez me puse en oración, llamé a las iglesias que yo conocía, puse a todo el mundo en oración. Y en oración Dios me dijo que él no iba a necesitar eso. A él le dijeron que cuando tuviera 1 año le iban a poner un stent temporario, y que cuando tuviera 2 le iban a poner uno permanente. Y yo se lo dije. Y ella me dijo, ah papi, pero que el doctor dijo. Yo le dije a ella, pero mi doctor dice que no. Bueno, pasó el año, no se lo tuvieron que poner. Pasó el segundo año, no se lo tuvieron que poner. Y ya tiene 4 años, ¿verdad? Ya tiene 4 años para 5 cumplidos. Y no han tenido que ponerle el stent. ¿Por qué? Porque el Dios de nosotros es un Dios sanador. Amén. Y el nombre del mensaje de hoy se llama Jesús el Sanador. ¿Por qué? Porque Jesús sana. Entonces vamos a leer en Mateos 8 del 5 al 17. Mateos 8 del 5 al 17. Esta es la historia del centurio, un hombre de mucha categoría, un hombre de una gran posición en el Imperio Romano, que vino a Jesús a pedirle por su siervo. Y dice lo siguiente, ¿estamos listos? Mateo 8, del 5 al 17. De 5 al 13, perdón. Amén. 5 al 13. 5 al 13. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurio rogándole y diciendo, Señor, mi criado está prostrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. A mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Entonces podemos ver que Jesús no niega la cura. Jesús no niega la cura. El centurión ya conocía los milagros de Jesús. Ya había oído de los milagros que Jesús hacía. Este hombre no era cristiano, era un hombre de los romanos, con una posición alta, como dije anteriormente. Y él fue donde Jesús buscando para su siervo. Para su siervo. Era un hombre que se veía que tenía un buen corazón. Porque cuando tú eres una persona de ese estatus, ir a pedir por uno que está por abajo de ti, casi no se ve. Muy difícil eso se ve. Pero este hombre vino donde Jesús rogándole, dice,
la palabra, rogándole que le curara el ciego. Entonces, ya él sabía quién Jesús era. Ya sabía que Jesús era el Mesías. Ya él sabía que Jesús había curado bastante gente, que estaba haciendo milagros por donde quiera que iba. Entonces, él encontró que la única razón y lo único que le quedaba era llegar donde este Señor, que él encontraba, que ya él sabía que era Dios encarnado, que era el Mesías. Entonces, era la única forma de que su siervo se fuera a curar. Entonces, otra cosa es que él no se sentía merecedor de ser curado, de que Jesús fuera a su casa. No se sentía merecedor. ¿Por qué? Porque él dice en los versículos 6 y 7, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y él le respondió, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y él dice esto porque ya el centurio sabía también que Jesús había sanado otras personas sin estar presente delante de él. Ya lo sabía. Entonces vemos que el centurio, sabiendo ya que Jesús puede curar, aunque la persona no esté presente delante de él, le dice, yo no soy digno de que entres en mi casa, porque él sabía quién él era y sabía quién era Jesús. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Ninguno de nosotros somos dignos de que Jesús entre en nuestras casas. Mas sin embargo, Él lo hace. Porque él ha visto los corazones de aquellos que se entregan a Él. Él sabe cuáles son aquellos que vienen delante de Él, humillándose delante de Él, pidiendo perdón, pidiendo arrepentimiento, pidiendo que Él los cure, no solo físico, sino espiritualmente. En el versículo 15:30 de Mateo dice lo siguiente: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Aquí vemos que Jesús había curado un sinnúmero de personas, porque esto sucedió en el versículo anterior del que leí del centurio. O sea que ya el centurio sabía de toda esta gente que Jesús había curado. Entonces, él tenía ya el conocimiento de esto. Él también sabía que Jesús había curado muchos enfermos. En Mateo 15, 21 al 28, es donde dice de la mujer de Cananea que Jesús le cura a la hija sin él estar presente. Dice lo siguiente, del versículo 21 al 28, 15, 21 al 28, dice: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Recuérdense que la hija no estaba con ella. La hija no estaba con ella. Y Jesús, por su compasión, la sanó. Por su misericordia, sanó a la hija de esta mujer que no estaba en presencia de ella. Entonces el centurio le está diciendo a Jesús en este momento: así como yo tengo poder con la gente que están bajo mí, yo sé que tú tienes poder. Yo sé que tú estás en control. Entonces Jesús está viendo el corazón de este hombre. El corazón de este hombre. Este hombre le está diciendo a Jesús: yo sé que tú puedes hacer cosas más grandes que las que yo hago. Porque le digo, cuando yo le digo a este verba, cuando le digo a este corre, cada vez que él manda a alguien a hacer algo, lo hace. Pero cuando él viene delante de Jesús, viene rogándole. Es como cuando uno viene de rodillas delante de Jesús con sus problemas y lo deja a sus pies.
Uno viene rogándole a Jesús que le ayude con los problemas que uno tiene. Entonces podemos ver que este hombre viene humillado delante de Jesús, porque sabe quién es Él. Sabe que Él solo puede darle la cura que el hombre necesita. Jesús es el sanador. Los versículos del 10 al 13 dicen: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ven, y como creíste se te ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús nunca le negó la cura a nadie. Lo más cercano que Jesús vino de negarle la cura a alguien fue esa señora cananea, cuando le habló del pan. Lo más cerca que él llegó. Y a ella también le hizo el milagro. O sea que Jesús nunca le ha negado la cura a nadie. En el 1984 yo me tuve al morir. En el 1984 yo estaba jugando pelota con la Universidad de City College en Nueva York. Me quité la camisa con la temperatura como en 50. Y como yo sufría de asma, de un ataque de asma. Pero no solo un ataque de asma, los dos pulmones se me cayeron. En aquel tiempo, según los médicos, al que se le caían los dos pulmones no se salvaba. Más sin embargo, yo estoy aquí en el día de hoy porque Jesús me salvó. Dios hizo ese milagro. Yo duré 6 días en coma, 6 días que nadie sabía si yo me iba a salvar o no me iba a salvar. Mientras yo estuve en esa coma, y yo no era cristiano, quiero que entiendan, yo no era cristiano. Mientras yo estuve en esa coma, yo sentí que mi cuerpo se fue en un momento. Subí por una luz blanca y volví a bajar. Entonces cuando volví a bajar, Satanás estaba al lado de mi cama. Y empecé en mi mente, en ese momento, a pedirle a todos mis familiares, uno por uno, desde mi mamá hasta mis hijos, mi papá, mis tíos, mis tías, uno a uno. Si mi mamá viene y se para al lado de la cama, Satanás se va y yo no me muero. Porque el miedo en ese momento mío era que si yo abría los ojos me moría, porque Satanás estaba ahí para llevarme. Oigan bien, esto fue en el año 84, yo no era cristiano. El caso fue que a través de eso, no sé cómo pasó, porque al fin del cabo volví en sí. Y cuando salí del hospital, yo no me fui directamente a la casa. Como buen católico que yo era en ese tiempo, salí directamente a una iglesia católica a prender un velón. Pero pasó esa y seguí andando. Pero hay algo. El primer capítulo de Hebreos, versículo 14, dice lo siguiente: ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? O sea, que cada persona que va a heredar la salvación tiene espíritus divinos, ángeles, que lo protegen. Y después que yo me convertí y que yo pude entender que yo estaba siendo protegido por Dios a través de esos ángeles divinos. ¿Por qué? Porque Dios no tenía por qué salvarme en ese momento. Dios no salva a nadie, oigan bien, solamente por la fe. Dios salva a la gente para glorificarse. Hay que tener fe, no tienen que tener fe, pero Dios salva para glorificarse. Es el primer propósito de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús hacía todos estos milagros en todos estos pueblos, ¿qué pasaba con la gente? Venían a Cristo, lo glorificaban y venían a Cristo. Aceptaban a Jesús como el Mesías. O sea, que a través de los milagros, Él atraía a la gente. Todavía eso sucede en el día de hoy. Cuando Jesús hace un milagro en tu vida, no solo te trae a ti, pero trae a tus familiares, en muchos casos, o amigos, o gente que saben de lo que Jesús hizo en tu vida. O sea que los milagros están hechos, nada más no es para que tú crezcas en la fe, sino también para que la gente venga a Cristo. Entonces, Jesús oye las oraciones
que se hacen con fe. Él oye las oraciones que se hacen con fe. Dice en el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Eso es lo que él dice del centurio, antes de curar el ciego. Que ni aún en Israel había visto tanta fe. ¿Por qué? Porque los israelitas desde un principio eran obedientes por un tiempo y después ¿qué hacían? Volvían a la desobediencia. Y ya cuando no encontraban cómo salir de su desobediencia, venían a los pies de Cristo, se ponían los sacos esos, a venir a Cristo, a pedirle perdón. A Jesús, a Dios, que diga, en aquel tiempo era Dios, no era Jesús. Pero en aquel tiempo Dios agarraba a esa gente y aunque tenían que pagar la consecuencia por muchas de las cosas que hacían, lo perdonaba. Porque esa era su nación que él quería, la nación que él le había protegido. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a salvar a los judíos. Pero ya Dios sabía que lo iban a rechazar. Y Dios sabía que a la corta o a la larga nosotros íbamos a ser salvos. Porque los judíos lo iban a rechazar. ¿Cómo sucedió? Dios sabe las cosas que nosotros no sabemos. Saben cuándo van a pasar y saben cuándo no van a pasar. Entonces nosotros podemos ver que la desobediencia de los judíos fue la que nos ayudó a nosotros a venir a Cristo. Entonces dice, otra cosa. En Mateo 9 del 1 al 8 dice lo siguiente. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Oigan bien, Jesús cura sin o con propósito de cualquier otra persona, porque Él tiene su propio propósito. El propósito de uno es no ver a un familiar de uno morir, ¿verdad? Que está enfermo. El propósito de uno es que sus familiares, si están enfermos, que Dios haga el milagro y los cure. Pero Dios no obra todo el tiempo así. Eso no sucede siempre. Por lo pronto, cuando mi papá se enfermó, que le dio cáncer, tenía cáncer por todo el cuerpo, a mi papá le dieron de 6 meses a 1 año de vida. ¿Okay? De 6 meses a 1 año de vida. Entonces, la esposa de él no lo quería en la casa. Lo iban a mandar para la casa, ella no quería en la casa porque ella no quería cuidar, no quería tener. Ella dijo que ella no lo iba a limpiar, por lo que ella dijo. Yo me puse a orar, 1 día y medio antes de que él muriera, yo me puse a orar. Mi papá tenía ya 2 semanas y unos días en el hospital. Y me puse a orar. Le dije, Señor, si no lo vas a curar, llévatelo. Si no lo vas a curar, llévatelo. Al día y medio mi papá murió. El mismo día que estaba supuesto a irse para su casa, mi papá murió. Cuando yo llamé, yo estaba al lado de la cama, eran las 1:30 de la mañana, fui donde la enfermera vino, llamó al doctor. Cuando el doctor vino al lado de la cama, me dijo que él no entendía por qué él se había muerto tan rápido. Pero yo sí. Dios sabía que no lo iba a curar. Entonces oyó mi oración y se lo llevó. Eso es lo que yo creo hasta el día de hoy. Hace 11 años que mi papá murió, y murió porque no lo iba a dejar sufriendo, porque yo le había pedido que lo curara, si no lo iba a curar, que se lo llevara. Dios decidió llevárselo. A veces nuestras oraciones todo el tiempo no pueden ser cúralo, 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 cúralo. Sino hay que esperar que se haga la voluntad de Dios
la voluntad de Dios en nuestros enfermos. La voluntad de Dios era llevarse a mi papá. Y eso hizo. Esa era su voluntad. Si él hubiese querido curarlo, lo cura. Pero su voluntad era llevárselo. Y eso fue lo que Dios hizo en el caso de mi papá. Entonces, en cada uno de estos milagros que he mencionado, sea en mi vida personal, como lo que menciono en Mateo, en cada uno de estos milagros, Dios se ha glorificado. En cada uno de ellos, Él se ha glorificado. No importa la situación, no importa lo que tengamos pendiente, no importa lo que nosotros quiéramos, la voluntad de Dios se va a hacer, quiéramos o no. El trabajo de nosotros es hacer la voluntad de Dios. El trabajo de nosotros es caminar con Dios. El trabajo de nosotros es aprendernos la palabra de Dios para cuando necesitemos algo, sepamos dónde encontrarlo. Y cuando necesitemos que Dios haga un milagro en nuestras vidas, poder entender cómo Él trabaja. Vayan a Santiago 5:15. Un segundo. Santiago 5:15. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Oiga bien, si ha cometido pecado, le serán perdonados. Dios nada más no nos cura a nosotros de enfermedades físicas, sino de enfermedades espirituales, de los problemas espirituales. Dios nos cura a nosotros de, no importa la clase de problema, no importa que tenemos, sea que la enfermedad de nosotros sea por cuestión de estrés, sea por cuestión de nervios, sea por ansiedad, sea porque cogemos muchas cosas a pecho. Dios puede curar, no importa la enfermedad, sea física o espiritual. Dice que la hija de la mujer cananea, ¿qué era lo que tenía? Demonios. Demonios. Eso no es una enfermedad física. Eso es una enfermedad espiritual. Y Él la curó. Tenemos un Dios fabuloso, maravilloso. Y lo dice ahí, 2 veces vi la palabra maravilloso en todos de estos versículos. Maravilloso. Que hace maravillas por nosotros. Y tenemos que tener fe, porque si no tenemos fe, es muy difícil que creamos que esas maravillas puedan suceder. Entonces no sucede, a menos que Dios no quiera hacerlo, porque Dios puede hacer lo que Él quiera. Y hace maravillas, tú tengas o no tengas fe. A veces lo hace para darte fe. A veces cuando tu fe está débil, Él hace algo para reforzar tu fe. Pero Él trabaja no solo por la fe, sino para glorificarse, para traer personas más cerca de Él. Más cerca de Él. Entonces, yo por lo menos recibo muchas peticiones de oración. Y siempre oro por todas esas peticiones. A cada instante recibo, o sean text messages o llamadas por telefónica, o me topo con alguien que necesita oración. Y yo oro por las peticiones de todo el mundo. A veces Dios obra de una forma, a veces obra de otra. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que Dios hace. Y a veces no entendemos. Hay muchas personas que se alejan de la palabra de Dios porque se le enferma un familiar y Dios no lo cura. Y se alejan de la iglesia porque, yo le pedí tanto a Dios y no me lo curó. Y tú eres Dios. Tú sabes el propósito que Dios tiene para esa persona. Nadie sabe el propósito que Dios tiene para nadie. Entonces, hay que aceptar
las decisiones que Dios toma. Sean buenas, sean malas, no importa la decisión, hay que aceptarla. Es la única forma de nosotros crecer. Yo he visto personas curarse. En nuestra iglesia hubo una señora que se curó del cáncer. Y oramos muchísimo por ella. Una vez oraron por mí en la iglesia, que yo tenía un problema en el estómago, y se me curó. Y mi esposa es testigo de las veces que antes de esa oración yo me tuve la ahogada. Comía cualquier cosa y se me quedaba trabancado en el esófago, porque estaba muy cerrado por una operación. Y los médicos, había ido ya como 5 veces al médico, me habían dormido y me han hecho 20.000 cosas y no podían abrirlo. Esa vez iba al médico al otro día, oraron por mí en la iglesia y esa noche yo sentí como que algo se rompió en mi estómago. ¿Usted ha visto como cuando se le rompe un pantalón, estaba caminando y se le rompe el pantalón? Eso mismo sentí yo en el estómago. Y al otro día, cuando fui al médico, me durmieron, no tuvieron que hacerme nada. Cuando desperté, el doctor dice, yo no entiendo. Digo, yo sí. El hijo mío estaba ahí, que fue conmigo al hospital y se sorprendió, que me llevaron y a los 20 minutos ya yo estaba para atrás. Dios hizo un milagro en mi vida otra vez. Yo tengo tanta fe en Dios que no importa lo que suceda, porque ha hecho tantos milagros a través de mí y conmigo, que yo no creo que hay nada en el mundo que pueda doblegar mi fe. No importa lo que suceda, no importa lo más feo que suceda, porque yo sé que Dios tiene el control y es la voluntad de Él la que yo tengo que aceptar. Y cada uno de nosotros tiene que mirarlo de esa forma, que solamente a través de la voluntad de Dios podemos vivir. Solamente a través de la fe que tenemos con Él podemos vivir. Cuando Jesús hace milagros en tu vida, Él se glorifica. Pero también tenemos que entender que es para que uno entienda que Él es grande y poderoso, que el Señor es grande y poderoso. Jesús es grande y poderoso, vuelvo y lo repito. Y no hay nadie en este mundo que ha caminado en este mundo, nadie, ni va a caminar nadie en este mundo que sea más poderoso que Él. Entonces, ya le ha dado bastantes demostraciones de su poder. Levanta a los enfermos que caminen, como le dijo al paralítico, levántate y camina, tus pecados ya son perdonados. Los fariseos se pusieron, ¿y quién es este para perdonar perdones? Pero nosotros sí sabemos quién es Él, ¿verdad? Aquellos que seguían a Jesús sí sabían quién Él era. Pero ¿quién eran los fariseos? Gentes que se basaban en la ley de Moisés y que vivían a través de esa ley, y ellos mismos no llevaban la ley como era debido. Ellos la usaban cuando querían hacer algo con alguien, cuando querían reclamarle algo a alguien, entonces la ley de Moisés. Pero ellos no vivían a base de esa ley todo el tiempo. Así que déjame concluir con esto. Si hay algo en tu corazón hoy que necesitas, por la cual necesitas oración, sea una enfermedad física o espiritual, o algo que te moleste, que te esté molestando, que tú necesites salir de esa molestia. Si hay algo que tú quieres que Jesús te perdone en el día de hoy, si hay algo que Jesús puede perdonarte, que tú tengas en el corazón, que te esté molestando, sea que tú no has perdonado a alguien, sea que no te sientas como que tu fe está donde debe de estar, sea que necesites cambiar algo en tu vida. Si algo te está molestando en el día de hoy, yo te pido que pases adelante para que podamos orar por ti, para que entonces Jesús haga el trabajo en tu vida. Si hay alguien que necesita una oración por lo que sea, este es el momento de pasar adelante para que Jesús haga el cambio en tu vida. Yo voy a orar y cuando termine de orar, si hay alguien aquí delante, vamos a orar por cada persona, si viene alguien aquí adelante, y si no, espero que todos estén donde Dios quiere que estén en este momento, que sus corazones estén donde Dios quiere que estén. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Padre amado, Dios maravilloso, tú que eres el gran sanador y el gran doctor. Te pedimos en este momento, Señor, que tengas misericordia con cada uno de nosotros.
Te pedimos, Señor, que si hay algo dentro de nosotros en este momento, Señor, que tú nos purifiques. Que tú saques dentro de nosotros, Señor, lo que no sea tuyo y lo reemplaces, Señor, con tu pureza, con tu amor, con tu bondad. Que lo reemplaces, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, en este momento, que sigas trabajando en nuestras vidas, Señor, dándonos, Señor, el deseo de hacer tu voluntad, no importa la situación en que nos encontremos, Señor. Yo te pido, Padre Santo, en este momento, que nos laves con tu sangre, Señor, otra vez. Y nos limpies, Señor, de todo aquello que no sea tuyo. Bendícenos, Señor, en esta tarde, que cuando salgamos de aquí, Señor, salgamos personas renovadas, personas nuevas. Y esto yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.